Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video donde hablaremos sobre integrales definidas. Para empezar con el video de integrales definidas, empezaremos hablando de la suma de Riemann. La suma de Riemann sirve para calcular el valor de una integral definida, es decir, el área bajo una curva. Este método es muy útil cuando no es posible utilizar el teorema fundamental del cálculo. Estas sumas toman su nombre del matemático alemán Bernhard Riemann. La suma de Riemann consiste en trazar un número de rectángulos dentro de un área irregular, calcular el área de cada uno de ellos y sumarlos. El problema de este método de integración numérica es que al sumar las áreas se obtiene un margen de error muy grande. Si se tiene la función x al cuadrado menos 1, se logra aproximar el área entre la curva dada por la función y el eje x si x igual a 0 y x igual a 3 mediante la suma de Riemann. Primero vamos a dividir el intervalo de n subintervalos no definidos, pero del mismo ancho, con la fórmula que ya conocemos. El ancho de los subintervalos se representa con delta de x. Tenemos que delta de x igual a b menos a sobre n. Sabiendo que b vale 3 y a vale 0, resolvemos el numerador. Nos queda que delta de x igual a 3 menos 0 sobre n, que nos daría como resultado 3 sobre n. Ahora debemos encontrar x sub i, que viene siendo la abscisa del extremo derecho de los n rectángulos. Forman dentro de la función. Los rectángulos son representados por i. Su fórmula sería x sub i igual a más i por delta de x. Ahora, sabiendo que a es 0, por lo que se omite, y delta de x 3 sobre n, reemplazamos y acomodamos. Con el valor de x sub i encontrado, la enésima suma de Riemann dicta que la sumatoria que va de i igual a hasta n de f evaluado en x sub i y todo esto multiplicado por delta de x. Reemplazando nos queda de esta forma. Recordando que nuestra función es x al cuadrado menos 1. Evaluamos el componente de x de la función, que sería colocar todo lo que está en el paréntesis en donde está la x. Resolvemos la exponencial que está sobre el paréntesis. El 3 sobre n que está multiplicando lo acomodamos detrás de la sumatoria. Y el 9 sobre n a la 2 lo sacamos como una constante. Esta se multiplica por el 3 a la n, quedándonos 27 sobre n al cubo. La sumatoria se divide en dos sumatorias, una con i al cuadrado y la otra con 1 siendo divididas por una resta. Resolvemos la primera sumatoria ya que conocemos su fórmula. Que la suma inicie en 0 no tiene efecto alguno. La suma de algo más 0 es igual a ese mismo algo. Resolviendo las multiplicaciones del numerador quedaría 2n al cubo más 3n cuadrado más n sobre 6. Ahora, en la segunda sumatoria no es más que multiplicar el 1 por n. Entonces quedaríamos de esta forma. 27 sobre n al cubo por 2n al cubo más 3n al cuadrado más n sobre 6 menos n. Para no alargar tanto el video, procederemos a realizar la resta de fracciones directamente, pero son libres de verificarla. Nos queda 27 sobre n al cubo por 2n al cubo más 3n al cuadrado menos 5n sobre 6. Primero, antes de realizar la multiplicación restante, sacamos tercio al 27 y al 6, quedando 9 y 2 respectivamente. Multiplicamos denominadores y en los numeradores aplicamos la propiedad distributiva. Ahora cancelamos un exponente de n en toda la fracción, quedando 18n al cuadrado más 27n menos 45 sobre 2n al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer con la expresión resultante es que se le toma el límite cuando n tiende al infinito. Primero, por propiedades, se puede apartar el 2 del denominador del límite.
Luego se divide toda la expresión entre el denominador de mayor potencia, quedando 18 más 27 sobre n más 45 sobre n cuadrado. Y lo escribiríamos dentro de nuestro límite. Ahora el límite se efectúa entre las sumas por separado. Ahora, resolviendo los límites, nos queda 1 medio por 18 más 0 más 0. El 1 medio lo multiplicamos por 18 y nos queda 18 medio, que es igual a 9. Esto quiere decir que el área de la región de nuestra función en el intervalo aproximadamente es 9. Muy bien, ahora vamos con integrales definidas. La integral definida es un concepto utilizado para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas. Dado el intervalo AB, en el que para cada uno de sus puntos x se define una función de x que es mayor o igual que 0 en AB. Una integral definida se presenta de la misma manera que una integral indefinida, con la diferencia de que en el símbolo de la integral tendrá una variable del lado inferior derecho, a, que sería el límite inferior de la integración, y otra variable del lado superior derecho, b, que sería el límite superior de la integración. Esta se lee de esta manera: la integral que va desde a hasta b. Teorema integralidad de las funciones continuas. Toda función continua en un intervalo AB es integrable. Teorema de cálculo de áreas por medio de integrales definidas. Dada una función f de x y un intervalo AB, la integral definida es igual al área limitada entre las gráficas de f de x, el eje de abscisas, y las rectas verticales de x igual a a y x igual a b. Primer teorema fundamental del cálculo. Consiste intuitivamente en la afirmación de que la derivación e integración de una función son operaciones inversas. Esto quiere decir que la derivada de una integral es la misma función dentro de la integral, pero cambiando la variable de la integral con respecto a la variable de la derivada. Bueno, tenemos nuestro ejemplo número 1. Tenemos la integral definida que llamaremos f de t. Ahora queremos hallar f de x, que sería la derivada de la integral. Para hallar f de x no es más que eliminar la integral y reemplazar la t de la función por x que dice la derivada. Se debe estar atento a los límites que marquen la integral, ya que si se presenta el límite inferior mayor al límite superior, se debe intercambiar los valores de los límites y antes ponemos un menos a la integral para no variar su resultado. Por ejemplo, tenemos la función de u, que es igual a la integral que va desde 4 hasta menos 2, coseno de u más u a la 4 de u. Invertimos los valores y anteponemos un negativo. Nos quedaría la función de u igual a menos la integral que va desde menos 2 hasta 4, coseno de u más u a la 4 de u. Ahora buscamos f de x, que es la derivada de f de u. Ahora en nuestra función lo que hacemos es reemplazar a u por x. Segundo teorema fundamental del cálculo. Dado una función f de x continua en el intervalo AB y sea f mayúscula de x cualquier función primitiva de f minúscula, entonces tenemos que la integral que va desde a hasta b de la función de x es igual a f mayúscula por b menos f mayúscula por a, que no es más que, una vez encontrada la antiderivada de la función o la integral de la función, hacer una resta de la misma función pero reemplazando la x por b y luego a respectivamente. Es decir, aplicándole un ejercicio quedaría de esta forma. La integral que va desde 3 hasta 6 de x cuadrado de x es igual. Procederemos a resolver la integral con la propiedad básica que dice que x elevado a la n es igual a sumarle 1 al exponente y dividirlo por el mismo número.
Sección del menos 1 porque daría como denominador 0 y los números con denominador 0 no existen. Solo que en las integrales definidas se omite la constante de integración. Quedaría de la siguiente manera la integral. La integral que va desde 3 hasta 6 de x al cubo entre 3. Ahora, primero escribimos la función. Queda x al cubo sobre 3. Luego trazamos una línea a su derecha para marcar los límites de integración. Los límites ocuparán el lugar de x en toda la función, empezando por el límite superior de la integral, menos la misma función, pero esta vez la x es reemplazada por el límite inferior de la integral. Procedemos a resolver las operaciones algebraicas en el orden correspondiente. Primero la potenciación. Nos queda 216 tercios menos 27 tercios. Podemos simplificarla sacando la tercera parte de ambas fracciones, que nos quedaría 72 sobre 1 menos 9 sobre 1. Se sobreentiende que los números están sobre 1, por lo tanto no es necesario que se escriba, y nos quedaría 72 menos 9, que nos da un resultado de 66. Diciendo que el área de la función x al cuadrado en el intervalo 3, 6, el área es de 63 unidades cuadradas. Podemos observar este otro ejemplo, donde tenemos la integral que va desde 0 hasta 2 de x cuadrado más 2 de x. Aplicamos la linealidad, separando nuestras dos integrales. Ahora se aplica la regla de la potencia y la integral de un número es el número por la variable a considerar de la integral. Nos queda x al cubo sobre 3 más 2x. Considerando los intervalos se procede a reemplazar según el teorema y separando en paréntesis para que no haya fallas. Observamos que en el lado izquierdo 2 elevado a la 3 da 8 y 2 por 2, 4. Mientras que en el lado izquierdo la potenciación, división y multiplicación da 0. Ahora la suma de 8 tercios más 4 da como resultado 20 tercios. Diciendo entonces que en la función x al cuadrado más 2 en el intervalo 0, 2 hay 20 tercios de unidades cuadradas. Vamos con las propiedades de las integrales definidas. La integral del producto de una constante por una función. La integral definida de una suma de funciones. Coincidencia en los puntos de integración. Punto interior del intervalo AB. Y permutación de los límites. Empezamos con lo más simple que dicta. La integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Tenemos como ejemplo la integral que va desde 3 hasta 6, 4x al cuadrado de x. Resolveríamos de la siguiente manera. Primero sacamos el 4 de dentro de la integral y la dejamos por fuera y luego resolvemos la integral. Una vez resuelta la integral, incorporamos el 4 multiplicando como estaba. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo a la función encontrada, que quedaría de esta forma. 4 por 6 cubo sobre 3 menos 4 por 3 cubo sobre 3. Cuya operación matemática simple da 252 como resultado. La segunda propiedad sería la integral definida de una suma de funciones es igual a la suma de integrales. Tenemos la integral que va desde 2 hasta 4 de 3x al cubo menos 4x cuadrado más 6 de x. Teniendo conocimiento previo de solución a integrales indefinidas, lo que se procede a hacer es a buscar la antiderivada de cada suma o resta de funciones por separado. Al terminar de encontrarla se agrupa con su respectivo signo, quedando de esta manera. Procederemos ahora con la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Aplicamos paréntesis entre las restas para evitar confusiones. Queda de esta forma. 3 que está multiplicando a 4 elevado a la 4 sobre 4 menos 4 que está multiplicando a 4 elevado a la 3 sobre 3 más 6 por 4. Menos 3 que está multiplicando a 2 elevado a la 4 entre 4 menos 4 que está multiplicando al 2 elevado a la 3 entre 3 más 6 por 2.
Ahora resolvemos las potenciaciones y nos queda que 4 a la 4 es 256, 4 a la 3 es 64, 2 a la 4 es 16 y 2 a la 3 es 8. Procederemos a hacer la multiplicación y aquellas fracciones o divisiones que den resultados sin decimales se resuelven. Nos queda 192 menos 256 sobre 3 más 24 menos 12 menos 32 sobre 3 más 12. Sumamos los números sin fracciones y nos queda 216 menos 256 sobre 3 menos 24 menos 32 sobre 3. Se realiza la suma de fracciones hallando el mínimo común denominador, sobreentendiendo que debajo del 216 y el 24 hay un 1. Nos queda 648 menos 256 sobre 3 menos 72 menos 32 sobre 3. Se resuelven las restas quedando 392 sobre 3 menos 40 sobre 3. Y al tener el mismo denominador se procede a hacer una resta simple entre los numeradores, quedándonos 352 sobre 3. Cabe recalcar que de poder simplificarse se aplica, pero como este no es el caso, se finaliza el ejercicio en este punto. Vamos con la tercera propiedad. Si los límites de integración coinciden, la integral definida vale 0. Ejemplo. Tenemos la integral que va desde 5 hasta 5, 8t al cubo de t. Encontrando su integral queda 8t a la 4 sobre 4. Aplicando el teorema fundamental del cálculo por los respectivos límites queda 8 por 5 a la 4 entre 4 menos 8 por 5 a la 4 entre 4. Para ahorrar tiempo, deducimos que cuando un valor se le resta el mismo valor, esto es igual a 0. Demostrado así esta propiedad. Cuarta propiedad. Si C es un punto interior al intervalo AB, la integral definida se descompone como una suma de dos integrales extendidas a los intervalos AC y CB. La siguiente integral, la integral que va desde 3 hasta 9, x al cubo de x. Sabiendo que 6 se ubica después del 3 y antes que el 9, escribimos una suma de integrales que exprese esto mismo. Una integral que vaya de 3 a 6 más la suma de otra integral que vaya desde 6 a 9. Empezamos resolviendo las integrales por separado. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo a cada lado. Ahora resolvemos la potenciación. Aprovechando la igualdad entre los denominadores, se realiza una resta entre los numeradores de ambos paréntesis. Nos queda 1215 sobre 4 más 5265 sobre 4. Una vez más aprovechamos la igualdad entre los denominadores para realizar la suma entre los numeradores, quedándonos 6480 entre 4. Esto se puede simplificar entre 4, por lo tanto se procede a hacerlo y nos queda 1620. Una manera de verificar es aplicar la inversa de la propiedad, es decir, omitir el intervalo y tomar el límite inferior de la primera función y unirla con el límite superior de la segunda función. Teniendo en cuenta esto, verificamos el ejercicio que acabamos de realizar. Se resuelve la respectiva integral, quedando x a la 4 sobre 4. Se aplica el teorema fundamental del cálculo, quedando 9 a la 4 entre 4 menos 3 a la 4 entre 4. Se resuelve la potenciación, quedando 6561 entre 4 menos 81 entre 4. Con la igualdad de denominadores se realiza una resta entre los numeradores. Y simplificándolo nos queda 1620 como resultado. Al comparar los resultados de ambos procedimientos nos damos cuenta que nos da lo mismo y eso quiere decir que el ejercicio está correcto. Y la quinta propiedad, el valor de la integral definida cambia de signo si se permutan los límites de integración, como podemos observar en este simple ejemplo. Muy bien, espero les haya servido este video. Nos vemos en los siguientes.